Buen día a todos, ¿cómo andan? Vamos a continuar. ¿Se escucha bien? Vamos a continuar con la clase pasada. Vamos a seguir analizando el poder legislativo. ¿Hasta dónde habíamos llegado el viernes? Artículo 64 habíamos visto, lo último. Lo último, el artículo 64. Perfecto. Bien. Vamos a analizar entonces el artículo 65, obviamente. Vamos a seguir con el texto de la Constitución. Alguien que lo lea, por favor, el artículo 65. Artículo 65. Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de 3 días, sin el consentimiento de la otra. Para mí lo vimos también ese artículo. Para mí también lo vimos el artículo 65. Explicamos lo de la simultaneidad de las sesiones. Sí, lo explicamos también ese artículo. ¿Alguien me puede decir hasta dónde llegamos exactamente, por favor? Yo tengo anotado hasta ahí, profe, hasta el 65. Bueno. Vamos entonces al artículo 66. Vamos, alguien que lo lea, por favor. Yo lo leo. Cada cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación y hasta excluirle de su seno. Pero bastará la mayoría de 1 sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos. Bien, entonces el artículo 66 de nuestra Constitución establece 2 facultades fundamentales e inherentes al derecho parlamentario, como son, primero, la potestad reglamentaria de las cámaras, ¿sí? Cada cámara hará su reglamento. Es un atributo fundamental que tiene el Poder Legislativo, el de dictar su propio reglamento, su propia forma de funcionamiento, ¿sí? Obviamente, siempre de acuerdo y de conformidad con las normas que la Constitución le establezca, cuando se las establezca, ¿no? Respecto de su funcionamiento o sus atribuciones. Ahora bien, la potestad reglamentaria es una nota distintiva del derecho parlamentario. Cada Cámara va a establecer su forma de funcionamiento, va a establecer sus comisiones, va a establecer cuáles son sus autoridades, va a establecer la forma de elegir sus autoridades, va a establecer qué días va a sesionar, va a establecer las reglas de funcionamiento de esas sesiones, cómo se pide la palabra, quién tiene derecho a usar la palabra, ¿sí? Cuánto tiempo tiene cada legislador para hacer uso de la palabra. No es lo mismo el miembro informante de una comisión que el miembro informante de un bloque, ni que un diputado que no es integrante de la comisión, de la cual se está tratando un expediente. En definitiva, todo eso va a estar integrado o computado en el reglamento de las cámaras. De hecho, cuando vimos la clase pasada, las clases de sesiones, vimos que algunas de ellas están determinadas en el reglamento, en los reglamentos y no en la Constitución. Por ejemplo, las sesiones preparatorias, ¿no? Las explicamos la clase pasada. Esa es la primera parte del artículo, ¿no? Que establece la potestad reglamentaria de las cámaras. Y la segunda parte establece el sistema de sanciones disciplinarias que pueden aplicar las cámaras respecto de sus miembros. Esto es muy interesante porque le da al Parlamento y a cada Cámara la potestad de fijar o establecer sanciones disciplinarias respecto de sus miembros. ¿Cuáles son esas sanciones disciplinarias? Bueno, en realidad están graduadas por la Constitución y establecidas algunas por la Constitución, pero también los reglamentos prevén algunas más en el ejercicio justamente de la facultad reglamentaria que tiene el Parlamento.
La Constitución dice que las cámaras pueden corregir a sus miembros, ¿sí? Pueden corregir a sus miembros. Corregir es un concepto bastante ambiguo, ¿sí? Bastante laxo en el sentido de que no profundiza en un instituto preciso del derecho parlamentario, ¿no? Porque, ¿qué significa corregir? Bueno, corregir puede ser un llamado al orden en la sesión, por ejemplo, un diputado está haciendo uso de la palabra y otro lo interrumpe, entonces el presidente de la Cámara le va a pedir por favor que haga silencio, ¿sí? Que deje hablar al orador, al que tiene el uso de la palabra, es una manera de corregir. Ahora la Constitución establece, los reglamentos establecen en este concepto de corregir diferentes sanciones que puede aplicar la Cámara como corrección, ¿no? En el ejercicio de corregir a un miembro. Se llega desde, bueno, esta mera corrección que les acabo de decir, un mero llamado de atención por parte de las autoridades, se pueden aplicar en algunos casos sanciones económicas, ¿no? Que prevén los reglamentos. Por ejemplo, descontarle la dieta a quien falte en forma injustificada, ¿sí? A más de tantas sesiones. Son sanciones disciplinarias que no están previstas en la Constitución, sin embargo los reglamentos la prevén. Y hay hasta previsto, tanto en el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación como en el reglamento del Senado de la Nación, la sanción de prohibición del uso de la palabra en determinados casos, ¿sí? Prohibición del uso de la palabra, dicen los reglamentos que cuando un diputado fue llamado 2 veces al orden, ¿sí? Fue llamado 2 veces al orden por el presidente y no acata ese llamamiento al orden que le hace el presidente para llamamiento al orden, lo que garantiza el funcionamiento de la sesión, ¿no? Si todos hablaran juntos los 257 legisladores sería imposible sesionar. Entonces dice que con 2 llamados al orden, si no los acatara, podrá el presidente de la Cámara pedirle al Pleno, ¿sí? Que vote una prohibición de uso de la palabra en el tema que están tratando en ese momento, ¿sí? Es una sanción grave prohibir el uso de la palabra a un legislador. Parlamento significa hablar, ¿sí? Entonces prohibirle hablar a alguien dentro de un órgano legislativo es una sanción bastante grave, pero está prevista en los reglamentos. Luego se discute si esa prohibición de uso de la palabra refiere solo al tema que está tratándose o refiere a toda la sesión. Claramente la doctrina se inclina a que se trata solo del tema que se está refiriendo, porque, vuelvo a decir, es una sanción muy grave, y prohibir el uso de la palabra a un legislador es casi prohibirle el ejercicio de sus funciones, ¿no? Lo que sí queda claro, que en ningún caso lo que se puede prohibir es el voto del legislador, ¿sí? Porque esto cambiaría la composición de la Cámara, cambiaría la integración y cambiaría la representación que tiene la Cámara. Cada legislador más o menos representa 150.000 habitantes. Imagínense que sería prohibirle el uso de la palabra o el voto a 150.000 personas en Argentina, ¿no? Entonces, en el ejercicio de esa representación, está claro que el voto no lo pierde, por más que tenga suspendido el uso de la palabra. Y luego hay 2 sanciones que establece el texto de la Constitución, muy graves, que son la remoción, ¿sí? La remoción y la exclusión, ¿sí? Y la exclusión. La remoción, como la palabra indica, es una destitución, ¿no? Una destitución en el cargo del legislador. Y la exclusión, algunos consideran, en una parte de la doctrina considera que es un agravante, ¿sí? Que es algo más grave, y sería no solo removerlo de la banca, sino prohibirle el ingreso, ¿sí? Por eso es excluirlo, ¿no? Prohibirle el ingreso, es decir, que no va a poder ingresar más a la Cámara, ¿no? Una sanción muy grave. ¿Cuáles son las 2 causales por las cuales se puede aplicar la sanción de remoción o de exclusión a un legislador, a un diputado o a un senador? El artículo 66 establece 2 causales. Cuidado una cosa, acá voy a hacer una pausa porque me enojaría mucho. No está previsto el mecanismo del juicio político para remover a los legisladores. Los legisladores no son sujetos pasivos del juicio político, ¿sí?
Entonces ninguno me vaya a decir, por favor, que a un legislador, o a un senador, o a un diputado se lo puede remover por juicio político. El juicio político es para el presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, ministros del Poder Ejecutivo y miembros de la Corte Suprema. ¿Sí? Luego las leyes agregan a 2 más. ¿Sí? Las leyes, no, el artículo 53 no los establece, pero las leyes agregan a 2 más, que son el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación. También son removibles por el procedimiento del juicio político. De acuerdo a lo que establece en la ley de la Procuración. Como vemos, ni los diputados ni los senadores están incluidos como sujetos pasivos del juicio político. ¿Sí? Entonces no son removibles por juicio político. Y además las causales del juicio político son mal desempeño, delito cometido en el ejercicio de la función o crímenes comunes. ¿Sí? Son los 3 causales o las 3 causales del juicio político. Las causales de la remoción del artículo 66 que estamos viendo, ¿sí? Un legislador, un diputado, un senador puede ser removido o excluido de su seno por 2 causales. Inhabilidad física o inhabilidad moral. ¿Sí? Inhabilidad física o inhabilidad moral. El concepto de inhabilidad física claramente no puede convertirse en un elemento discriminatorio para expulsar a alguien de la Cámara. ¿Sí? No puede aplicarse en forma tal de que alguna persona que padezca una enfermedad, por más grave que sea removido de la Cámara. Habría que analizar los casos. No hay casos en la historia argentina, en la legislatura de la Nación, de remoción por inhabilidad física. No hay casos de remoción por inhabilidad física. Pero sí entendemos que debería tratarse de una afección a la salud que sea tan grave que le impida al legislador, como dice el Código Penal, conocer la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Es decir, una persona que tenga una pérdida de conciencia tal que le impida tomar conocimiento de la función que está desempeñando. ¿Sí? Eso sería una causal de inhabilidad física. No son causales de inhabilidad física las discapacidades, no son causales de inhabilidad física la enfermedad, por más grave que sea, en términos de duración, porque para eso están las licencias, ¿sí? Porque en definitiva hoy las inhabilidades físicas se resuelven con pedido de licencia, ¿sí? No necesitamos remover a un diputado o a un senador. Alcanza con una licencia y que asuma el suplente por el plazo que se vea privado de la salud, ¿no? Esa persona. Entonces, una de las causales es esta, la inhabilidad física como medio o forma de remover a un legislador. Y la otra causal, que sí fue más utilizada por las cámaras, es la causal de la inhabilidad moral. La inhabilidad moral. Si ustedes me preguntaran cómo definirías la inhabilidad moral, la verdad que ahí no se puede definir. No se puede definir, ¿sí? Porque además, primero uno puede decir, ¿y quién está en condiciones de juzgar la moral del otro? ¿No? Es difícil un juzgamiento de tipo moral, ¿no? Ahora, los casos que vamos a analizar ahora, con los cuales la Cámara aplicó esta causal y removió a legisladores, fundamentalmente la Cámara de Diputados, vamos a ver que los casos, ¿sí? O el hecho por el cual se provoca esa inhabilidad moral son repugnantes al solo análisis de la medida, es decir, repugnan la moral media de cualquiera. No necesitas hacer un juicio moral para darte cuenta que estás frente a una cosa que no podés dejar pasar. Surge espontáneo del propio hecho, de la propia calificación del hecho, surge espontáneo esta cuestión de la inhabilidad moral sin necesidad de hacer mucho juicio de valor. ¿Sí? Es automático, es repugnante el hecho ante el conocimiento. ¿Sí? Ante el solo conocimiento ya el hecho motiva la aplicación de la sanción. Es emblemático el caso Luque, del diputado Ángel Luque, de la provincia de Catamarca, un caso emblemático en la historia argentina. Ángel Luque era un diputado nacional por la provincia de Catamarca. En el año 1991, esa provincia se ve sacudida por un crimen
terrible, que fue el crimen de María Soledad Morales. Ahí está una película, que se la recomiendo, ¿sí? Se produce el crimen de una joven, casi adolescente, llamada María Soledad Morales, es abusada sexualmente y es asesinada. Y aparecen involucrados en el caso en realidad aparecen involucrados varios personajes del poder o hijos del poder de la provincia de Catamarca, pero en particular aparecen imputados dos. Uno que se llamaba Luis Tula y otro que se llamaba Ángel Luque, hijo. ¿Sí? Ángel Luque, hijo, es decir, el hijo del diputado Ángel Luque. Hasta acá, obviamente, no hay ninguna causal para imputarle al padre ningún hecho, ¿no? El hijo era mayor de edad, por lo tanto, la responsabilidad penal es toda suya, toda del hijo. Ahora, este caso fue tan conmocionante, que terminó con la intervención de la provincia de Catamarca. Se terminó con una intervención federal de la provincia de Catamarca. Cuando ustedes estudien, ya estudiaron, pero cuando vean casos de intervención federal, este fue uno. Se intervino en la provincia de Catamarca. Se intervino el Poder Judicial de la provincia de Catamarca, además. Porque no había garantías de un juicio justo cuando estaban involucrados todas las autoridades del poder de esa provincia, ¿no? Entonces, no había posibilidad de un juicio justo. Muy bien. Luque padre concurre a un programa televisivo que se llamaba Tiempo Nuevo, conducían dos periodistas, Mariano Grondona y Bernardo Neustadt. Era el programa político por excelencia en los 90, programa político que veían todos los argentinos, creo que era los días martes. Había dos canales de televisión, nada más, el 8 y el 10 acá, y en uno de ellos pasaban Tiempo Nuevo. Bueno, este diputado Ángel Luque, al ser consultados por los periodistas respecto del homicidio de María Soledad Morales y la imputación que pesaba sobre su hijo, dice lo siguiente en el programa de televisión. Dice, refiriéndose a uno de los periodistas, le dice: imagínese, Neustadt, que con el poder que yo tengo, si mi hijo hubiera tenido algo que ver, el cadáver de esa chica no aparecería nunca más. Bueno, esa declaración motivó que se reuniera la Cámara de Diputados, de la cual él era parte, y considerara que había incurrido en la causal de inhabilidad moral. Porque una persona que está dispuesta a hacer desaparecer un cadáver para encubrir un homicidio, claramente había pasado el umbral o el límite de la tolerancia moral del resto de sus pares, ¿no? Entonces, consideró la Cámara que el diputado Luque había incurrido en la causal de inhabilidad moral y con las 2/3 partes de los votos lo removió de la Cámara de Diputados. ¿Sí? Sí, fue removido de la Cámara de Diputados. Claramente, como ustedes ven, el hecho genera una inmediata reacción de repugnancia que no necesita ni siquiera ser evaluado para ser considerado una inhabilidad moral. Claramente estamos frente a esta causal y así lo entendió la Cámara de Diputados, que procedió a remover al diputado Ángel Luque. El otro caso, también conocido de la historia contemporánea argentina, es el caso de la diputada Norma Ancarani de Godoy. Sí, Norma Ancarani de Godoy. La diputada Godoy aparece siendo investigada en esos programas de investigación, ¿sí? En programas de investigación donde se hacían cámaras ocultas, donde se hacían investigaciones sobre determinados hechos y sobre determinadas personas, empieza a ser investigada por una cuestión que tenía que ver con la sustracción y venta de bebés en la provincia de Misiones, ¿sí? Un sistema de adopciones trucho, digamos, un sistema de adopciones por izquierda, que en una época era muy conocido, o muy hablado en la Argentina, no sé si muy conocido, pero era muy hablado. Ibas a determinadas provincias y podías volverte, si estabas buscando un hijo para adoptar, podías volverte con un bebé, ¿sí? Bueno, eso era una cosa espantosa de tráfico de personas, de venta de personas, una cosa espantosa. Lo cierto es que de ese tema no se le comprueba absolutamente nada. La diputada estuvo involucrada, tuvo ruido, pero no hubo ninguna prueba ni ninguna condena penal que pesara sobre ella al respecto. Ahora sí,
en una de las cámaras ocultas que le hacen, el programa de un diputado Grani, de un periodista Grania, que todavía está creo que está en América, ¿sí? Tenía un programa que hacía cámaras ocultas, uno de los primeros fue. Entonces, en una cámara oculta que le hacen a la diputada, reunida con sus asesores en la cámara, ella refiriéndose a los periodistas de otro programa televisivo que era CQC, CQC era Caiga Quien Caiga, un programa muy bueno que tuvo la televisión argentina. Refiriéndose a los periodistas de CQC, la diputada le dice a sus asesores, a sus colaboradores, dice, a esos de CQC habría que cagarlos a itacazos, ¿no? La itaca es un arma considerada de guerra, un arma poderosa, pero refiere concretamente a que la solución era matar a itacazos a los periodistas de ese canal que le habían hecho algunas cámaras ocultas y algunas investigaciones. Este video es publicado por la televisión, ¿sí? Toma estado público, esta cámara oculta, y la cámara también entendió que una diputada que está dispuesta a matar a itacazos a otra persona, en este caso periodista, pero a cualquier persona, incurrió también en la causal de inhabilidad moral y fue removida de la Cámara de Diputados la diputada Norma Carani de Godoy por esta causal. Ahí tienen dos casos donde se aplicó concretamente la causal de la inhabilidad moral para remover a un legislador, ¿sí? Para remover a un legislador. Ambos casos, les reitero, son de la Cámara de Diputados y fueron removidos inmediatamente. Después les voy a hacer un trabajo, que se los voy a subir al aula virtual, si se los había dicho la clase pasada, respecto a otros dos casos, que son el caso del diputado Domingo Antonio Bussi y del diputado Luis Abelardo Patti, ¿sí? Dos diputados, uno de la provincia de Tucumán, uno de la provincia de Buenos Aires, en los cuales en realidad no los dejaron asumir en sus bancas. ¿Sí? No los dejaron asumir sus bancas. Es decir, no le aplicaron la remoción porque no llegaron a ser legisladores, porque nunca, para aplicarle la remoción a un legislador, primero tiene que ser legislador, primero tiene que jurar y asumir su banca. Si no le dejamos asumir la banca, nunca es legislador y por lo tanto va a ser complicado aplicarle la remoción. Si nunca asumió, ¿cómo va a ser removido, ¿no? Bueno, ahí ustedes van a tener que enmarcar cuáles fueron las facultades que utilizó la Cámara para removerlos, y ya les adelanto que no fue el artículo 66, fue otro artículo, y por eso quiero que ustedes investiguen qué diferencia hay entre los casos Luque y Ancarani de Godoy y el caso Patti y Bussi, que les voy a dar un trabajo práctico. Pero se los quería decir para que ya vayan sabiendo que hay diferencias importantes en la oportunidad y en el momento en que la Cámara los removió. Lo que nos queda del artículo 66, lo que nos queda analizar del artículo 66, que es muy importante, y lo vamos a estudiar, lo vamos a profundizar, no queda ninguna duda, como ya les expliqué, que la Cámara puede aplicar sanciones disciplinarias respecto de sus miembros. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿puede aplicar la Cámara sanciones disciplinarias respecto de terceros? Es decir, de personas que no sean miembros de la Cámara. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que no, porque si no son miembros, ¿por qué le va a aplicar una sanción? ¿Están todos de acuerdo con Luis? Qué poco nivel de opinión que hay, ¿eh? Después putean a los diputados, a los senadores, a los políticos, todo. Pero cuando se puede opinar, no se opina. Imagínense si pasa esto en una facultad de Derecho, ¿no?
La verdad que la respuesta que me da Luis es una respuesta equivocada, porque si las barras del Congreso están llenas y empiezan a gritar, ¿cómo hace el presidente de la Cámara para ordenar la sesión? Si hay público en las gradas del Congreso y empiezan a insultar a un legislador en forma constante, ¿qué los deja el presidente? No le puede aplicar ninguna sanción. Los deja el presidente tranquilos que puteen a todo el mundo y la sesión se suspende. O sea, que si no pudiera aplicar sanciones disciplinarias a terceros, la Cámara podría quedarse sin funcionar. Debería levantar las sesiones. Sería muy fácil, muy sencillo parar el funcionamiento de la Cámara o suspender el funcionamiento de la Cámara. Con el solo hecho de interrumpir las sesiones, si la Cámara no pudiera aplicar sanciones disciplinarias, directamente podría paralizar el funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Claramente esto no es posible, ¿sí? Claramente esto no es posible. Y claramente las cámaras tienen potestades para sancionar a terceros. El tema es saber cuál es el límite de esas potestades, ¿sí? ¿Cuál es el límite de esas potestades? Pero que pueden aplicar sanciones disciplinarias a terceros, pueden aplicar sanciones disciplinarias a terceros, toda vez que lo están haciendo en función de garantizar el funcionamiento de uno de los poderes del Estado. ¿Sí? Ese es el fundamento. Estamos garantizando el funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Ahora, hay un caso emblemático, hay un leading case, ¿sí? Muy antiguo, que lo van a tener que estudiar, van a tener que buscar y lo van a tener que estudiar, que es el caso Lino de la Torre. Lino de la Torre. Lo van a googlear y lo van a encontrar muy fácilmente, el caso Lino de la Torre. Lino de la Torre era un cronista parlamentario, es decir, un periodista que cubría las sesiones del Congreso, y además era el director de un periódico de la Ciudad de Buenos Aires. Lino de la Torre, yo les voy a hacer un resumen breve, porque esto ocurre 2 veces, pero Lino de la Torre divulga en su periódico, a pesar de haber sido apercibido por el presidente de la Cámara, divulga el contenido de una sesión secreta. ¿Sí? Muchas veces el Congreso, muchas veces no. Algunas veces el Congreso puede sesionar en forma secreta cuando así lo decidiera, cuando tratara temas delicados y cuyo conocimiento público pudiera afectar los intereses de la República. Por ejemplo, si el Congreso va a discutir una declaración de guerra, a otro país no lo va a hacer en forma pública, que se entera todo el mundo y hasta el enemigo estaría observando esa sesión por televisión. ¿Sí? En ese caso, lo va a hacer o va a sesionar en forma secreta el Congreso para tomar esa decisión. ¿Sí? Lino de la Torre, como les dije que era director de un periódico de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de haber sido apercibido por el presidente de la Cámara de Diputados, diciéndole, mire que no puede publicar usted el contenido de esta sesión porque es una sesión secreta y puede perjudicar los intereses del Estado o de la Nación, Lino de la Torre publicó igual, alegando la libertad de expresión, publica igual el contenido de esa sesión en el periódico. ¿Sí? Ante esto, la Cámara le ordena la detención. La Cámara de Diputados ordena detenerlo. El propio Poder Legislativo ordena la detención de Lino de la Torre y se produce la detención de Lino de la Torre. Se produce la detención de Lino de la Torre. Lino de la Torre, ante esta detención, interpone un habeas corpus, ¿sí? Interpone un habeas corpus y dice que su detención es ilegal porque emana de un órgano que no está habilitado para ordenar detenciones como es el Congreso. ¿Sí? Bueno, ese caso llega a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver, cuando lo lean, qué dijo la Corte sobre el caso Lino de la Torre y cuál es la jurisprudencia que emana del caso Lino de la Torre. Desde ya les adelanto que la justicia, basada en un precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, en un precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, en un caso similar, dijo que la Cámara de Diputados del Parlamento tenía potestad para ordenar detenciones, como en el caso de Lino de la Torre. O sea,
rechazó el habeas corpus, la justicia, y le dio lugar a la sanción impuesta por la legislatura nacional, ¿sí? Es decir, que claramente convalidó la posibilidad de que se apliquen sanciones a terceros, ¿sí? Que se apliquen sanciones a terceros. Yo creo que la solución hoy, el caso es muy viejo, tiene más de 100 años, pero yo creo que la solución hoy, si ustedes me preguntan, ¿podría ordenar una detención? Podría ordenar una detención para mí la Cámara, ¿sí? En un caso donde se esté violando claramente su reglamento, se esté violando claramente su funcionamiento por parte de un tercero. Lo que debería hacer es inmediatamente poner a esa persona a disposición del Poder Judicial. Esa sería la solución. O sea, ordenar la detención, pero ponerlo inmediatamente a disposición del Poder Judicial para que siga su juzgamiento como corresponde. Lo que no puede la Cámara es juzgar a esa persona porque no tiene ninguna facultad constitucional para hacerlo, ¿sí? Pero claramente se convalidó la posibilidad de que aplique sanciones disciplinarias a terceros. Entonces, recuerden el caso Lino de la Torre porque lo tomamos, ¿sí? Lo vamos a tomar. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta del tema de sanciones disciplinarias? Vamos a pasar a otra cuestión fundamental e importantísima del poder legislativo y del derecho parlamentario, como son las inmunidades y prerrogativas de los legisladores, ¿sí? Inmunidades y prerrogativas de los legisladores. Prefiero llamarlo prerrogativas, como dice Quiroga Lavie, y no privilegios, como lo llaman alguna parte de la doctrina, porque la verdad que la palabra privilegio denota un contenido o un significado bastante inconstitucional, ¿no? Hablar de privilegios o de que haya personas con privilegios denota un contenido que repugna al derecho constitucional, ¿sí? Entonces, utilizar la palabra prerrogativa me parece más adecuado y además marca de mejor manera lo que son estas inmunidades que prevén los artículos 68 y 69 de la Constitución, ¿sí? El artículo 68 de nuestro texto constitucional prevé o lo que se conoce como la inmunidad de opinión, ¿sí? La inmunidad de opinión. Vamos a leerlo, por favor, el artículo 68. Yo leo, ¿se escucha bien ahí? Sí, por favor. Artículo 68. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Entonces, ningún diputado o ningún senador puede ser molestado, interrogado judicialmente por los dichos que efectúe en su función o en el ejercicio de su función de legislador, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la inmunidad de opinión. Tiene que ver con una garantía para el correcto desempeño de la función legislativa. Y es una garantía que está muy bien aplicada y muy bien regulada en la Constitución, porque la verdad que lo que denota es, ya desde 1853, que la vocación legislativa, una de las principales funciones que tiene un parlamento, además del de dictar leyes, es el de ejercer el control, ¿sí? Sobre todo del Poder Ejecutivo, ¿no? De controlar al Poder Ejecutivo. Entonces, lo que está diciendo nuestra Constitución es que es preferible un exceso verbal que el silencio, ¿sí? Es preferible un exceso verbal que el silencio. En nuestra cátedra no va a suceder nunca un exceso verbal porque hay silencio, nadie opina, nadie dice nada, entonces muy difícil que alguien cometa o haga algún exceso verbal, ¿sí? Entonces, la idea es que en el Parlamento no rija el silencio, ¿no? No rija el silencio. El silencio de un legislador es una cuestión no querida por nuestra Constitución. Entonces es preferible aceptar algún grado de exceso verbal sin que esto pueda ser judicializado. Esta es la idea, ¿sí? Esta es la idea. Muchas veces el fragor de un debate, la calentura de un debate, nos puede pasar en nuestra casa mismo, que decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos, pero en el momento las decís.
¿sí? Y si esto pudiera ser judicializado en una sesión del Congreso, los diputados y los senadores estarían todo el día desfilando por los tribunales en juicios de injurias y calumnias vinculados a sus dichos. Entonces, para evitar esta cuestión, y además para evitar que el oficialismo o que una mayoría, ¿sí? Que una mayoría someta a proceso permanentemente a una minoría que molesta, ¿sí? Que es molesta, que controla, que ataca, que cuestiona. Entonces, lo que quiere evitarse es esto, quiere evitarse que una mayoría circunstancial pueda vivir procesando o interrogando judicialmente a una minoría o apretándola, entre comillas, por las cuestiones que digan el recinto. Entonces, claramente es una protección importantísima que hace al funcionamiento de la Cámara, al normal funcionamiento de la Cámara. Ahora bien, hay varias cuestiones que aclarar respecto de esta inmunidad. Primero, ¿cuándo comienza esta inmunidad? ¿El día de la elección o el día que asume la banca? Claramente el artículo no lo especifica, pero vamos a leer cómo arranca el artículo 69, por favor, que es la otra inmunidad. Sí, cualquiera que sepa leer, lea. Ningún senador o diputado desde el día... No, no se escucha, Martina. No se escucha. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, un poquito mejor. Ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser... Punto. El artículo 69, que es otra inmunidad, dice ningún diputado o senador desde el día de su elección. Y el artículo 68 no lo dice. No dice el día de su elección, por lo tanto se entiende que es desde el día que asume la banca, ¿sí? Desde el día que es diputado o senador, porque si no, no tendría sentido la distinción entre el artículo 68 y el artículo 69. ¿Sí? Lo que nos está demostrando este método interpretativo es que si en el artículo 69 puso desde el día de su elección y en el artículo 68 no puso nada, primero quiere decir que el legislador conoce la diferencia entre el día de la elección y el día de la asunción, y segundo, que si en una pone y en otra no lo pone, está diferenciando claramente el momento en que han de regir esas inmunidades. Por lo tanto, concluimos que la inmunidad de opinión es desde el día que asume la banca, ¿sí? Desde el día que es diputado o es senador, hasta su cese. Ahora bien, se dice que esta inmunidad de opinión es perpetua. Es perpetua. ¿Qué quiere decir? Vamos a explicar qué quiere decir. No significa, la perpetuidad no significa que el diputado o el senador tengan para siempre la inmunidad de opinión. Lo que significa que es perpetua es que una vez que terminen su mandato, nunca más van a poder ser molestados ni interrogados judicialmente por los dichos que hayan emitido durante su mandato. Eso significa que es perpetua. No que para adelante siguen teniendo la inmunidad, sino que una vez que terminaron su mandato, no pueden ser perseguidos nunca más por los dichos que hayan emitido durante la vigencia de su mandato. ¿Está claro? Eso significa que es perpetua la inmunidad de opinión. ¿Mm? La otra cuestión para aclarar es qué significado tiene el ejercicio de la función. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente en la antigüedad, 1853, cuando se sancionan estas inmunidades, el ejercicio de la función del legislador estaba circunscripto a la Cámara, a las comisiones y al plenario de la Cámara. Esa era la función del legislador. Hoy, un legislador utiliza los medios de comunicación, utiliza las redes sociales, ¿sí? Utiliza un montón de elementos tecnológicos o de multimedia para comunicar su desempeño. Por ejemplo, un diputado hoy va a un programa de televisión y en realidad está siendo invitado en su función de legislador, no en función de la persona que es. No invitan a José Gómez, invitan al diputado José Gómez o al senador José Gómez. Entonces, yo creo que hoy el ejercicio de la función está mucho más ampliado que antes, y entiendo que cuando un diputado o un senador
concurren a un debate televisivo o dan una opinión por las redes sociales, también están protegidos por la inmunidad de opinión. ¿Sí? Abarca la inmunidad de opinión esas declaraciones o esas publicaciones, toda vez que lo están haciendo en el ejercicio de su función. ¿Sí? No están haciendo en términos personales, sino en términos institucionales o de representación. Entonces, entiendo que también esa función o esas actividades también están protegidas por la inmunidad de opinión. ¿Estamos? Vamos a pasar a la otra. Como vemos, además, tiene un muy buen objetivo la inmunidad, un objetivo de proteger el funcionamiento del Parlamento, ¿no? del funcionamiento del órgano parlamentario. La otra inmunidad, que es mucho más discutida por la sociedad, sobre todo, pero que también tiene fundamento sólido desde el punto de vista constitucional y parlamentario, es la inmunidad de arresto. Es la inmunidad de arresto. Vamos a leer el artículo 69, por favor. Ludmila, léelo, por favor. Bien. Sí, El artículo se te apagó 69. se te apagó la cámara, Ludmila. Ah. Ahí está, ¿no? Sí. Bien. Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Bien. Entonces, dice que ningún diputado o ningún senador, desde el día de su elección, no desde el día que asume la banca, sino desde el día que es elegido, hasta su cese, puede ser arrestado. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la inmunidad de arresto. No se puede privar de la libertad a un diputado o a un senador desde el día de la elección hasta su cese. La excepción que establece la Constitución es que la única manera que esta inmunidad de arresto cede es si es sorprendido infraganti en la comisión de un delito. ¿Sí? La flagrancia es cuando el legislador o la persona es sorprendida en el iter crimini, ¿sí? Cometiendo el hecho. ¿Sí? Lo que se dice con las manos en la masa. ¿Sí? Cuando alguien es sorprendido en la comisión del delito, estamos frente al delito en flagrancia. ¿Sí? Entonces, esto cuando se refiere, la Constitución que dice es sorprendido infraganti, se refiere a eso. Ahora, ahí cede la inmunidad de arresto, ahí sí puede ser arrestado inmediatamente. Pero, a ver, esperen que me están preguntando algo. Pregúntenme, por favor, pregúntame verbalmente, Sofía, así no me distraigo leyendo. Sofía, Arata. Sí, Sí, pregúntame verbalmente, porque así si no tengo que leer y me distraigo de la clase. que por qué ese artículo no se había aplicado en el diputado de la Torre, que nombró recién. Porque de la Torre no era diputado, era un tercero. Ah, Pero si el caso de la Torre son sanciones disciplinarias a terceros, no a diputados. Sofía. bien, pensé que era un miembro de la Corte. ¿Cómo de la Corte? Estamos hablando de la Cámara. De la Cámara. Ah, no, justamente dijimos que es un caso de sanciones disciplinarias a terceros. No es miembro de la Cámara. Eso es lo novedoso del caso de la Torre, justamente. Entonces, sigo. La flagrancia, entonces, es cuando es sorprendido en el momento de la comisión del delito. ¿Sí? Cuando es sorprendido cometiendo el delito. ¿De cualquier delito? No, de cualquier delito no, porque la Constitución dice que sea sorprendido infraganti en la comisión de un delito que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva. ¿Sí? Pena de muerte, infamante u otra aflictiva. Ustedes saben que la pena de muerte en la Argentina está expresamente prohibida. ¿Desde cuándo?
¿Y desde que se sanciona la Constitución en 1853? No. La Constitución de 1853 prohíbe la pena de muerte por causas políticas, únicamente. Prohíbe la pena de muerte por causas o razones políticas. Esa es la pena de muerte que prohíbe la Constitución del 53. La pena de muerte para delitos comunes. ¿Desde cuándo está prohibida en Argentina? No, chicos, le estoy haciendo una pregunta enorme, enorme la pregunta que estoy haciendo. Estamos en una facultad de Derecho. ¿Podría sancionarse una ley que establezca en el Código Penal la pena de muerte para delitos comunes? Hay gente que pide la pena de muerte, hay gente que dice hay que poner la pena de muerte para los violadores, hay que poner la pena de muerte para tal cosa. Vieron que siempre lo dicen. ¿Podría el Congreso Nacional sancionar una ley que establezca en el Código Penal, modifique el Código Penal y establezca que la pena para el delito de violación va a ser de 8 hasta la pena de muerte? Sí, lo podría modificar. No, porque iría en contra de los tratados internacionales. ¿De cuál tratado internacional? No sé cuál. No, bueno, no, pero estamos en una facultad de Derecho. Estamos en una facultad de Derecho. Estamos hablando de la pena de muerte. O sea, estamos hablando de una cuestión central de debate del derecho. ¿Sí? Está bien lo que dice Agustina. No se puede dictar una ley porque hay un tratado internacional que tiene jerarquía superior, que tiene jerarquía constitucional, que prohíbe la pena de muerte para delitos comunes, que es el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Sí? El Pacto de San José de Costa Rica prohíbe la aplicación de la pena de muerte, aún para delitos comunes. Ya la Constitución los prohibía para causas políticas y ahora el pacto lo prohíbe para delitos comunes. ¿Sí? Está abolida la pena de muerte en la Argentina. Entonces no puede el Congreso dictar ninguna ley porque la ley es jerárquicamente inferior al Tratado Internacional de Derechos Humanos, ¿sí? Que tiene la misma jerarquía que la Constitución. Pero esto que yo les estoy explicando, ustedes lo tienen que saber, no puede ser que estemos explicando esto, porque es básico. Es básico. Además ya vimos supremacía constitucional. En la primera parte de la materia vimos supremacía constitucional. Entonces ya sabemos que los tratados están por encima de la ley y tienen la misma, los de derechos humanos y tienen la misma jerarquía que la Constitución. ¿Sí? Entonces, hoy este artículo habría que analizarlo a la luz de toda esta normativa y por qué la Constitución sigue diciendo que merezca pena de muerte infamante u otra aflictiva. Bueno, primero porque no se modificó en el 94 este artículo, porque no fue habilitado su modificación por el Congreso. Lo que tenemos que ir es una interpretación dinámica, entonces, ¿sí? Una interpretación dinámica que nos haga analizar qué sentido le quiso dar el legislador en ese momento y qué sentido le damos ahora a esa norma. Y la conclusión es que la inmunidad de arresto cede cuando el diputado o el senador es sorprendido infraganti en la comisión de un delito que merezca una pena grave. Grave, una pena grave. ¿Sí? Por eso dice pena de muerte infamante u otra aflictiva. Lo que me está diciendo la Constitución, en una interpretación dinámica, es no por cualquier delito puede ser detenido aunque sea sorprendido infraganti. Por ejemplo, si un diputado o un senador chocan con el auto en la esquina de mi casa y hay un herido, ¿sí? ¿Hay un delito penal? Sí, está el delito de lesiones. Sí, está el delito de lesiones, hay un delito penal. Sin embargo, ese delito no es detenible, ni siquiera para una persona común es detenible. Por lo tanto, no puedo usar ese argumento para detener al legislador porque fue sorprendido infraganti en el hecho. ¿Sí? Porque la pena que merece ese hecho no es una pena grave. Ahora, si lo encuentro cometiendo un homicidio, cometiendo una violación o cometiendo un robo a mano armada, claramente lo voy a detener porque ese delito merece una pena de expectativa grave. ¿Sí? Grave. Este es el criterio que aplica la ley para que ceda esa inmunidad de arresto.
¿sí? Esa inmunidad de arresto. Ahora, aclaraciones importantes que ustedes tienen que saber. La inmunidad de arresto, esto escríbanlo bien grande en el cuaderno, la inmunidad de arresto no significa inmunidad de proceso. La Constitución no dice que el diputado o el senador no pueden ser procesados, ni pueden ser juzgados. Dice que no pueden ser arrestados, ¿sí? Ahí sería un privilegio. El privilegio sería si no pudieran ser juzgados o si no pudieran ser procesados, y eso es falso. Pueden ser procesados y pueden ser juzgados perfectamente. Lo que no pueden ser es arrestados, porque por el mismo argumento que la inmunidad anterior, lo que trata de evitar la Constitución, trata primero de asegurar el funcionamiento y la constitución del órgano, ¿sí? Y lo que trata de evitar la Constitución es que una mayoría someta a proceso permanentemente a la minoría que molesta y hasta la encarcele para sacarla de la cancha. ¿Sí? Esto es lo que busca, es un fin noble el que busca la Constitución, no es una garantía de impunidad, es una garantía de funcionamiento del órgano. Porque además, si el diputado o el senador hubieran cometido un delito grave, aunque no sea en flagrancia, el juez tiene la facultad de enviar las constancias o las pruebas que tiene a la Cámara y pedir a la Cámara el desafuero de ese diputado. Es decir, quitarle estas inmunidades, suspenderle estas inmunidades para que pueda ser arrestado si es necesario. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es una garantía de impunidad porque la propia Constitución, el artículo 70, corrige esto para evitar que la inmunidad de arresto se convierta en un ejercicio de impunidad. ¿Sí? Es un juego armónico de los artículos. Para la inmunidad, para sanciones disciplinarias de terceros, les di que estudien el caso Lino de la Torre. Para la inmunidad de arresto, tienen que estudiar el caso Alem. Leandro Nicéforo Alem, fundador de la Unión Cívica Radical. El caso Alem es un leading case también. Leading case es el primer caso, el que marca la jurisprudencia del Superior Tribunal de la Corte en una materia. Y en materia de inmunidad de arresto, si bien hay fallos mucho más modernos, el caso Alem es el fallo que empieza a marcar el camino y la tendencia y la interpretación que hace nuestra Corte Suprema respecto de la inmunidad de arresto. ¿Está claro? Son casos muy lindos para leer, los googlean y los encuentran rápido, son casos lindos para leer, son divertidos para leer porque tienen que ver con nuestra historia y tienen que ver con hechos muchas veces heroicos y cómo los va resolviendo la Corte. ¿Estamos hasta acá? Bueno, la clase que viene vamos a empezar a ver desafuero, ¿sí? Que es un tema largo, no lo quiero dar ahora y cortarlo. Así que ya hoy vimos facultades disciplinarias de las cámaras y vimos inmunidades. Vimos la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto. La clase que viene vamos a ver el desafuero. ¿Alguna pregunta? Recuerden, caso Lino de la Torre y caso Alem. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí, Luis. En el artículo 66, creo que igual se entiende, ¿no? Cuando dice que con 2/3 de los votos para excluir a la Remover o persona. excluir. Para aplicar sanciones disciplinarias. Sí. Claro, ahí es con 2/3 de la totalidad, ¿no? No. Porque después dice No. la mayoría Por eso. sobre los presentes. Por eso. Es 2/3 de los presentes. Ah, ok, listo. Eso quería saber más. 2/3 de los presentes. Y después dice que se necesita la simple mayoría para aceptar renuncias que voluntariamente hicieran. Ahí es simple mayoría. Buenísimo, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nos vemos el viernes que viene. Buena semana, un fin de semana. Hasta luego. Chao, profe. Buen fin de, profe.